Bienvenidos a su segmento Bienestar Emocional y como bien lo hablaba Sara anteriormente, hoy vamos a estar abordando el tema que es un poco difícil y que estoy segura que más de uno se va a sentir identificado de cómo lidiar los celos luego de una infidelidad, y para esto nos acompaña el licenciado Roberto Ordóñez, psicólogo, que le agradecemos siempre su compañía por acá en Revista al Día y que siempre nos traiga temas de interés, por supuesto, y sobre todo para preocuparnos realmente cómo estamos interiormente los seres humanos, porque generalmente siempre vemos cómo nos vemos, la salud física, pero nuestra salud mental, nuestros sentimientos y cómo nos sentimos interiormente siempre lo hacemos en un segundo plano. Bienvenido, licenciado, y gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, buenos días, mucho gusto, abrazos a todos hasta su hogar y siempre es un honor estar acá. Así es. Bueno, hablábamos detrás de cámara sobre este tema y yo le mencionaba al licenciado de que este ámbito de cómo gestionar los celos luego de una infidelidad no solamente aplica en el momento en que uno decide perdonar la infidelidad, sino cuando, pues efectivamente, luego de este suceso, cortamos con la relación, terminamos y decidimos más adelante iniciar una nueva, pero siempre venimos como acarreando las consecuencias o, por decirlo así, todo lo que vivimos en la relación anterior. Entonces, ¿cómo lidiar con estos celos a nivel personal? Porque esto es algo que tenemos que tratarlo nosotros mismos. Así es. Bueno, me encanta tu pregunta, pero antes no quiero pasar por alto felicitar a quien decoró acá, está lindísimo, está muy bonito decoración navideña. Bueno, cuando hablamos de los celos, Karen, hablamos de inseguridad. Sí. Somos inseguros de nosotros mismos y esa inseguridad que tenemos de nosotros mismos la proyectamos en el otro. Sentimos que el otro puede conseguir a alguien mejor, igual o con características diferentes a las nuestras y que el otro va a andar con otras personas, que el otro nos va a engañar, que el otro, y cuando hablo del otro hablo tanto hombre como mujer, el otro persona, la otro yo, nos va a engañar y eso nos da muchas inseguridades y caemos entonces nosotros en el control, que como te decía fuera de cámara es violencia. Controlar a la otra persona, sus redes sociales, sus medios de comunicación, es agredirlo, es violentarlo y caemos en violentarlo porque tenemos una inseguridad de nosotros y la proyectamos en el otro. ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, es complejo. Es difícil lidiar con eso, máximo cuando esta inseguridad, este celo, es producto de una infidelidad. Y fíjate bien, hay dos tipos de infidelidades o dos formas de chocar la infidelidad. Número uno, cuando andas con una persona, sabes que es bandido y te fue infiel, entonces eso te molesta. Pero cuando andas con una persona que crees que es lo máximo, que crees que no te va a ser infiel, que no te va a lastimar, que lo miras como alguien íntegro y de repente te das cuenta que es humano. Hay que caer en eso, es humano. Sí. Y como humano estamos dispuestos, estamos, si no nos cuidamos podemos fallar. Somos vulnerables, toda persona es vulnerable. Si no nos fallamos, si no estamos atentos podemos fallar. Entonces, se da cuenta que es un humano y que te falló. Entonces, el dolor, el golpe de la infidelidad es mayor porque, hombre, este era íntegro. No te lo esperabas. Este era alguien en que yo confiaba y si no puedo confiar en él, ahora en quién confío. Y viene entonces una sensación de inseguridad y vienen sensaciones de culpa, en qué fallé, en qué fue mi culpa, qué de malo cometí, porque vino la infidelidad. Y eso te va a causar mucho dolor, mucha sensación de culpa, mucha victimización y miedo a que eso se repita, porque no te esperabas esa emoción, esa sensación tan terrible. Como tenés miedo a que se repite, inician unos celos, una celotopía enfermiza y lidiar con eso es complejo. Ahora, licenciado, hay una pregunta que me encantaría hacerle y creo que muchas personas tal vez se lo estarán preguntando en casa, y es que cuando ocurre una infidelidad en una pareja, la otra persona, la víctima, la persona que fue dañada, ¿se le puede acuñar algún tipo de responsabilidad por esa infidelidad, o la persona que sufrió, digamos, pues que fue la víctima, no debe sentirse culpable por ningún motivo? Mira, ¿o hay que estudiar bien el caso? Si tu pareja tiene algo contra vos, porque a lo mejor vos no lo satisfaces como novia, no lo satisfaces, él tiene que comunicártelo. Sí. Y si no cambias, dejarte. Correcto. Pero no puede ir y buscar en otra persona lo que no le da voz. Y culparte por eso. Y culparte, no. La infidelidad siempre es culpable el que es infiel. Así es. Nunca tiene ninguna dosis de culpa la víctima. La víctima nunca tiene ninguna dosis de culpa, cero culpa. Es que lo descuidé, es que no lo atendí.
Hay otros caminos, hay otros medios, está la comunicación, está hablar y ya por último terminar la relación, pero no la infidelidad. La infidelidad, el único culpable es el agresor, es la persona que fue infiel. Eso es importante porque generalmente cuando ocurre una infidelidad y hay un momento de tensión, digamos que tal vez en vez de pedir perdón al agresor o el culpable de la infidelidad, comienza a decir que es que fue tu culpa, vos no me cuidaste, vos no me diste lo que yo necesitaba, entonces por eso te fui infiel. Y ahí es donde cae el sentimiento de culpa en la otra persona y se pregunta qué fue lo que hice mal, por qué si yo tal vez, o la persona considera que tal vez está haciendo un buen rol de pareja y al final no. Entonces, primeramente, ¿por qué también me gustaría saber se debe estos celos en las personas? ¿A qué se debe? ¿Será que las personas nacemos siendo celosos o hay un factor que detona el hecho que nosotros tengamos esta celopatía? Mira, hay un patrón que tiene el agresor con respecto a lo primero, y el patrón del agresor es, número uno, es compartir la culpa o cederte la culpa. Es decir, no fue para culpa no mía. totalmente responsable. O sentirse nada responsable. Sí. No fue culpa mía, vos me abandonaste y comienza, hasta hay canciones que dicen quién es el culpable. Vos te ibas y me dejabas, decía Joan Sebastián y la compañera. Entonces, no, ese es un patrón. ¿Es culpa tuya o es culpa nuestra? Pero nunca dices mi culpa, por mi gran culpa, como dice la oración, el rezo. Entonces, él dice es culpa tuya. Y el segundo patrón es minimizar. Si solo fue una noche, si solo fue una hora de sexo, si solo fue un beso, minimizar lo que pasó y decirte que estás loca, vos exagerás todo. Entonces, ese patrón es el del agresor. No importa si sea hombre o mujer, minimiza el dolor ajeno y culpabilice. Entonces, la víctima acaba siendo dañada porque le fueron infiel, culpabilizada y invalidada en sus sentimientos. Eso hace que sea más grande el dolor con respecto cuando se da cuenta que ha sido infiel. Nacemos infieles, bueno, hay estudios que identifican que, nacemos con celos, me decía la pregunta, hay estudios que identifican que sí, desde niños tenemos celos hacia el otro, tenemos celos que tiene mejor juguete, tenemos celos, porque el celo es como una emoción que va pegada a nosotros, entonces sí vamos desarrollando celos porque son de alguna manera inseguridades o deseos de tener lo que el otro tiene. Sí. El problema es que este celo se viene convirtiendo después en algo dañino, porque ya no es el deseo de tener lo que el otro tiene, sino que es el deseo que el otro no tenga lo que yo tampoco tengo. Así, y eso es importante irlo trabajando desde la niñez, porque digamos de que todas las personas, bueno, cada ser humano cuando nace tiene una emoción de celo, el hecho de irlo trabajando es importante, pero a veces hay ciertos factores, como le decía, que de repente detonan, por ejemplo, los casos familiares, los casos cercanos, que tal vez mi mamá vivió una situación de infidelidad, entonces yo no quiero vivir lo mismo y por eso soy controladora. ¿Cómo podemos ir superando este tema de los celos? Porque la gente... Bueno, lo típico, si no me cela, no me quiere. Y hemos siempre acuñado, relacionado de que los celos están íntimamente ligados al amor que sentimos a la persona. Y realmente no es así, porque si no controlas tus celos, estás ejerciendo algún tipo de violencia, me comentaba usted. Sí, dos cositas mencionaste muy importantes. Número uno es, nos celamos porque mi papá le fue infiel a mi mamá. No, porque mi papá nos fue infiel. Es muy importante, que este es entre papá y mamá, no, es entre papá y la familia. Así es. Porque la hija, el hijo confiaba en papá, la hija confiaba en papá. Vi un capítulo de un programa en donde le decía, mira papá, vos nunca has sido un ejemplo intelectual para mí, le decía un niño nerd, pero sí eras mi ejemplo emocional y ahora ni eso. Entonces, porque el papá o la mamá se convierte en alguien admirable para la familia, y cuando le es infiel a su pareja, le es infiel a la familia. Hay que tener mucho cuenta en eso para que no vengamos que es con tu mamá, no es con tu mamá, es con la familia. Y el niño ya le fueron... tiene que pedirle perdón a los hijos también. Y a sí mismo y a todo mundo. Entonces, el niño o la niña ya fue dañada por la infidelidad de papá o por la infidelidad de mamá. Él ya sufrió una infidelidad y ahora, cuando es adulto, va a tener una gran inseguridad, porque si su héroe, si su heroína hizo esto, cualquiera puede hacerlo, ¿okay? Entonces ahí ya viene un sentimiento que viene creado de inseguridades. Ahora, ¿qué podemos hacer para gestionar esa sensación, gestionar esa emoción? ¿Cómo puedo trabajar yo si digo, es imposible para mí que luego de una infidelidad yo pueda volver a confiar en otro hombre? Porque incluso hay dos ámbitos que me gustaría abordar. Número uno, si yo decido quedarme con la persona, decido perdonarle porque estoy consciente que es humano, que incluso yo podría errar en algún momento de mi vida, decido perdonarlo, pero tengo esa espinita y quiero trabajar en ello. Y luego podemos abordar también el tema de que si quiero iniciar una nueva relación. Así es.
Bueno, hablar del tema del perdón es complejo, pero si yo decido continuar con esta persona, dar una segunda oportunidad, ¿qué pasa? Número uno, tengo que yo observar el objetivo que tiene la otra persona. Cuando hablamos de observar el objetivo que tiene la otra persona es si decide cambiar. Yo no puedo estar con una persona que decide ser el mismo de antes. Tiene que decidir cambiar. Y ese es uno de los problemas que tenemos en terapia de pareja. Llega es que él me fue infiel y sigue siendo el mismo. No, entonces déjalo. Porque si él fue infiel y sigue siendo el mismo, no, él tiene que decidir cambiar. Número dos, hay que trabajar el tema de la comunicación. Hay que ser más comunicativos que antes. Y cuando hablamos de comunicación no es que ser persecutorio, dame tus contraseñas, dame tus redes, no, trabajar la comunicación. Número tres, es importante tener a alguien con quien hablar, un amigo, una amiga que te escuche, que te atienda, que te asesore en tus emociones, que gestione también tus emociones. Número cuatro, Karen, es no negar los celos. Porque cuando negamos los celos, entonces estos van a explotar tarde o temprano. No hay que negarlo ni al otro ni a mí misma. Pero lo número 5, que es lo más importante y es lo que yo trabajo en terapia, es enfocarte en vos, no en el otro. Porque la gente lo que hace es enfocarse en el otro, es que lo cuida, que porque vas perfumado, que se está poniendo bonito, y se enfoca en el otro y se descuida ella o se descuida él. No, enfócate en vos. Ponete bonita, anda al gimnasio, ponete bella, ponete a estudiar, decidí metas. Entonces, deja la relación en segundo plano para que no te enfoques en ella y ahora enfócate en vos. Vete mejor, crece, igual aplica a los varones también. Sí, desarrolla en vos para que ya no tengas el miedo que la otra persona te deje, sino que vos te vas enfocando en que, bueno, yo soy lo mejor que te pudo haber pasado. Entonces, crece. Eso es muy importante, porque el celo es enfocarse en el otro y creer que el otro es lo mejor que podemos tener y comenzamos a darle persecución. Yo le digo, no, enfóquese en usted misma. Yo siempre cuando la gente llega a sesiones, yo le digo un concepto: autodependencia. Y este concepto proviene de un escritor que se llama Jorge Bucay, donde dice: Jorge, no se trata de depender del otro ni de ser el de imbéciles, porque dice la palabra imbécil, es un bastón, del griego, usar bastones. Entonces, utilizamos al otro como un bastón porque no podemos andar solo. No, deje los bastones y comience a desarrollar usted misma, a crecer usted misma, para que no dependa del otro, ni emocional ni económicamente. Y no tener miedo a que el otro sea infiel, porque conmigo me basta y me sobra. Así es, muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado esta mañana. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, es un tema que es un poco más extenso, pero agradecemos por su compañía y por la sintonía a todos nuestros amigos televidentes. Importante sobre todas las cosas, lo que quiero rescatar de esto es que trabajemos en nuestra autoestima, tenemos que amar a Dios y luego amarnos a nosotros mismos para poder amar a otros, y eso es lo más importante, saber de que el amor propio es lo que nos va a permitir amar de forma correcta a otras personas y saber de que realmente pues solamente, tal vez yo considero que solamente Dios puede sanar un matrimonio donde hay una infidelidad, solamente Dios puede ser el que restaure, y la voluntad de cada uno de ellos. Eso es lo que yo pienso y agradezco pues que nos haya acompañado. Vamos a una pausa comercial. Yo les pido que por favor no se muevan porque vamos con Jennifer Magenta antes de la pausa porque nos tiene más premios. Adelante.